En el estudio bíblico de hoy, profundizamos en una pregunta profunda. ¿Por qué Dios expulsó a Satanás del cielo en lugar de aniquilarlo de una vez por todas? Jesús habló de presenciar la caída de Satanás del cielo como un relámpago, una imagen dramática que subraya la gravedad de la rebelión de Satanás. Sin embargo, la decisión de Dios de no erradicar a Satanás ni a sus ángeles caídos plantea una pregunta teológica importante. ¿Por qué persiste Satanás y por qué Dios permite su existencia? Satanás es una figura muy conocida en la Biblia, pero su nombre tiene un significado más profundo que muchos tal vez no comprendan por completo. Satanás se traduce como adversario o enemigo, y también conlleva la connotación de el caído. Es importante destacar que este término no se refiere a un solo evento pasado, sino que denota un estado continuo del ser. Este tiempo presente continuo sugiere que Satanás no es simplemente una entidad que alguna vez cayó, sino que se encuentra en un estado perpetuo de decadencia. Su naturaleza es de oscuridad persistente y maldad creciente. En el libro de Apocalipsis encontramos la imagen de Satanás siendo arrojado a un pozo sin fondo, lo que simboliza un descenso sin fin. Esta imagen refleja la naturaleza del orgullo, que, cuando no se controla, conduce a una caída moral y espiritual cada vez más profunda. Proverbios 4:18 nos advierte que el orgullo precede a la destrucción. Sin embargo, es fundamental entender que la destrucción no es sinónimo de muerte. David, en el Salmo 103:4, nos asegura que Dios puede redimir nuestras vidas de esa destrucción. Esta forma de destrucción puede manifestarse en varios aspectos de nuestra vida, incluso mientras aún estamos vivos, afectando nuestras relaciones, finanzas y las oportunidades que Dios pone ante nosotros. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esta fuerza destructiva? El antídoto está en la humildad. Aceptar la humildad nos permite contrarrestar los efectos corrosivos del orgullo y realinearnos con el propósito de Dios, abriendo así la puerta a la restauración y el crecimiento. Satanás, a menudo llamado Lucifer, es el antiguo tentador que ha tratado de desviar a la humanidad de Dios durante milenios. Originalmente, Satanás era un ángel creado por Dios para servirlo y glorificarlo. Sin embargo, no estaba satisfecho con este papel, en lugar de contentarse con adorar a Dios, deseaba ser adorado él mismo. Su ambición era ser visto como igual o incluso superior a Dios Todopoderoso. Este descontento llevó a Satanás a orquestar una rebelión en el cielo, reuniendo a una multitud de ángeles para desafiar la voluntad de Dios. Estos ángeles rebeldes, ahora conocidos como ángeles caídos, son distintos de los demonios. Mientras que los demonios son espíritus incorpóreos que vagan por la tierra, los ángeles caídos alguna vez fueron seres celestiales que ahora habitan en la oscuridad. La batalla en el cielo fue nada menos que cataclísmica. De un lado estaba el arcángel Miguel, liderando su legión de guerreros angelicales. Del otro, Satanás transformado en un formidable dragón, comandaba un ejército de demonios. A pesar de la ferocidad del conflicto, el dominio de Dios permaneció inalterado. La batalla culminó con la expulsión de Satanás y sus seguidores del cielo. Apocalipsis 12, 7-8 relata, entonces estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles contraatacaron. Pero él no fue lo suficientemente fuerte, y perdieron su lugar en el cielo. Este pasaje destaca que Satanás y sus ángeles alguna vez ocuparon una posición en el reino celestial, pero finalmente fueron desplazados. En contraste, a los cristianos se les ha concedido un lugar en el cielo. Efesios 2:6 afirma que Dios nos resucitó con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En vista de esto, uno podría preguntarse por qué Dios no simplemente destruyó a Satanás y sus ángeles. ¿Por qué se les permitió escapar a la tierra, donde infligen sufrimiento y caos a la humanidad? Esta es la pregunta crítica que exploraremos en el vídeo de hoy. Manténgase atento mientras profundizamos en las respuestas. La razón principal por la que Dios no puede destruir a Satanás ni a sus ángeles caídos es que son seres espirituales creados a su propia imagen. Como dice Juan 4:24,
Dios es espíritu, y por lo tanto Satanás y sus ángeles también son espíritus, incapaces de experimentar la muerte física. Su existencia continua implica que Dios tiene un propósito para ellos, incluso si ese propósito no nos resulta inmediatamente claro. El plan de Dios abarca toda la creación, y Él puede usar incluso las circunstancias, elecciones y decisiones más adversas para su gloria final. Para entender cómo Dios está usando a Satanás hoy, primero debemos examinar quién es Satanás y la naturaleza de su caída. El libro de Isaías nos da una idea de la rebelión de Satanás. Isaías 14, 12-15 describe su caída con imágenes impactantes, como has caído del cielo, oh lucero, hijo de la aurora. Cortado fuiste por tierra, tú que humillabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo sobre las estrellas de Dios. Pondré mi trono en lo alto. Me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. Pero tú has sido derribado al Seol, a los confines del abismo. Satanás, también conocido como Lucifer, nombre que significa portador de luz, fue arrojado a causa de sus aspiraciones orgullosas. Este pasaje describe vívidamente la ambición de Lucifer y la caída resultante. Otra perspectiva sobre la caída de Satanás se encuentra en Ezequiel 28, 12-17. Así dice Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estabas. De toda piedra preciosa era tu vestidura, cornalina, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, esmeralda y carbunclo, y labradas en oro tus engastes y tus grabaduras. El día de tu creación estuvieron preparadas. Tú, querubín protector, fuiste ungido, yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego te anduviste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día de tu creación, hasta que se halló en ti injusticia. En la abundancia de tus negocios te llenaste de iniquidad, y pecaste. Por eso yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, te expuse delante de los reyes, para que sus ojos te deleitaran. Este pasaje ofrece un relato detallado de la gloria anterior de Lucifer y su posterior caída debido a su orgullo y corrupción. Subraya la gravedad de su pecado y las consecuencias de su rebelión. A través de estas escrituras, obtenemos una imagen más clara de la naturaleza de Satanás y su papel en el gran tapiz del plan de Dios, destacando la compleja interacción entre el propósito divino y la lucha espiritual. Ezequiel proporciona una representación vívida de un ser creado por Dios en un estado de perfección y belleza. Este ser, inicialmente impecable, sucumbió a la injusticia y el pecado, lo que llevó a su expulsión del paraíso. Esta narración ofrece una segunda perspectiva sobre la caída de Satanás, destacando que su descenso fue alimentado por una semilla creciente de orgullo y desconfianza, cualidades incompatibles con la pureza del cielo. Satanás fue en un tiempo un ángel de alto rango, pero su caída fue tan profunda que pasó de ser un ser celestial reverenciado a ser un rebelde y tentador. Su ignorancia y su orgullo lo llevaron por mal camino, y ahora busca llevar a otros por el mismo camino de engaño. Además de ser un tentador, Satanás también es representado como un acusador. El libro de Zacarías ilustra vívidamente este papel en su tercer capítulo, donde Josué está ante Dios con Satanás a su diestra, acusándolo. Esta representación subraya el papel continuo de Satanás en la oposición y acusación del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, la influencia de Satanás persiste. Incluso Jesucristo enfrentó las tentaciones de Satanás durante sus 40 días en el desierto. Jesús mismo se refirió a la caída de Satanás en Lucas 10 y 18, afirmando la visión del Antiguo Testamento: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta declaración se conecta directamente con referencias bíblicas anteriores sobre la expulsión de Satanás del cielo.
Las referencias bíblicas también enfatizan el destino de los ángeles caídos. En 2 Pedro 2, 4, leemos, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el juicio. De manera similar, Judas 1, 6 describe como a los ángeles que no permanecieron en su propia posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado en prisiones eternas bajo oscuridad hasta el juicio del gran día. Aunque a Satanás y sus ángeles caídos se les ha permitido existir, por ahora, finalmente enfrentarán la justicia divina. Este entendimiento arroja luz sobre por qué Dios no los ha destruido. Una acción de ese tipo impediría el juicio justo que es necesario para la justicia. El plan de Dios incluye un juicio final en el que todos los seres serán evaluados y responsables de sus acciones. Este juicio garantizará que se haga justicia, en consonancia con el principio de que nadie debe ser condenado sin una oportunidad justa de ser juzgado. Para abordar la cuestión en cuestión, primero debemos ahondar en la naturaleza de Dios. Los atributos intrínsecos de Dios dan forma a sus acciones, y comprender quién es Él nos permite comprender por qué hace lo que hace. Dado que Dios es inmutable, inmutable en su esencia, conocer su carácter nos ayuda a comprender las razones detrás de sus decisiones. Esencialmente, las acciones de Dios son un reflejo de su naturaleza, lo que hace fluye de quién es Él. El primer atributo fundamental a considerar es la omnipotencia de Dios. Como Creador todopoderoso, la autoridad de Dios es suprema y absoluta. Nada en la existencia puede desafiar su poder porque nada creado puede superar a su Creador. La Biblia afirma que Dios creó todas las cosas, y por lo tanto, ninguna entidad puede alcanzar una posición de autoridad superior a la de Dios. Un error muy común es pensar que Satanás es el máximo adversario de Dios, que está enzarzado en una lucha cósmica por el control del universo. Algunos creen que Satanás y Dios están enzarzados en un tenso enfrentamiento, en el que Dios defiende por poco el cielo de las intrusiones de Satanás. Esta visión es errónea. Dios no tiene rival, su poder no tiene rival, ni siquiera Satanás. Desde la perspectiva de Dios, la llamada batalla por el cielo nunca fue realmente una competencia. Satanás no tenía ninguna posibilidad contra el Creador omnipotente del cielo y la tierra. Apocalipsis 12, 7-10 capta el evento con una claridad dramática. Observe el énfasis en la soberanía de Dios en medio del conflicto. Entonces se desató una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles contraatacaron. Pero este fue derrotado, y ya no quedó lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el engañador del mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En este pasaje, vemos que mientras se desarrolla la batalla, Dios sigue en control y el resultado está asegurado. La derrota de Satanás y su expulsión del cielo confirman que la autoridad de Dios es absoluta y que su plan es inquebrantable. Hay algo profundamente hermoso en la naturaleza de Dios en su decisión de no destruir inmediatamente a Satanás. Este acto de moderación y misericordia revela un amor profundo y duradero por sus criaturas, incluso cuando ellas no corresponden a ese amor. Este aspecto del carácter de Dios muestra que su compasión se extiende más allá de la mera justicia, y abarca una forma de misericordia que permite la redención y la posibilidad de cambio. Otro aspecto crítico de la naturaleza de Dios que debemos considerar es su omnisciencia. Dios posee una comprensión íntima y completa de cada detalle del universo. Esto incluye conocer a cada individuo, cada situación y cada elección hecha por cada persona. La perspectiva de Dios es incomparable, lo que le permite ver y comprender ambos lados de cualquier situación con perfecta claridad.
Aunque la Biblia ofrece una visión limitada de las motivaciones detrás de la rebelión de Satanás, sí indica que Satanás se volvió envidioso y orgulloso. Dada la naturaleza omnisciente de Dios, Él entiende completamente los pensamientos y motivos de Satanás y sus demonios. Esta comprensión completa subraya otra faceta más de la naturaleza de Dios, su compasión. Así como un padre amoroso podría ofrecer repetidas oportunidades para que un hijo corrija sus errores una vez que se entienden las razones de sus acciones, también Dios demuestra compasión incluso hacia aquellos que le han hecho daño. Una razón por la que Dios no aniquila a Satanás y sus seguidores radica en su profunda comprensión de sus decisiones. A pesar de la aparente locura de permitir que Satanás continúe existiendo, la compasión de Dios significa que Él entiende el contexto completo de por qué Satanás se rebeló. Si bien los humanos pueden luchar para comprender por qué Dios permite la existencia del mal, la omnisciencia de Dios nos asegura que Él comprende completamente las razones detrás de sus decisiones. Además, el don de Dios del libre albedrío es un elemento crucial en esta dinámica. El libre albedrío se extendió a toda la creación, incluidos los ángeles, otorgándoles la capacidad de elegir su lealtad. Esta libertad significa que algunos seres, incluidos los ángeles, podrían elegir no seguir a Dios. El libre albedrío es esencial para el amor genuino. El afecto verdadero y las relaciones significativas no pueden existir sin la libertad de elegir. El amor forzado no es auténtico. Al otorgar a su creación el don del libre albedrío, Dios permite la posibilidad de un amor y una devoción genuinos y voluntarios, aunque sabe que algunos elegirán no amarlo a cambio. El concepto de libre albedrío presenta un desafío profundo. Si Dios castigara o eliminara a todos los que toman decisiones contrarias a su voluntad, ¿existiría realmente el libre albedrío? La verdadera libertad implica la presencia tanto de la posibilidad de rebelión como de la oportunidad de redención. Si una elección siempre se enfrenta a una muerte segura, entonces el concepto de elección se ve comprometido fundamentalmente. Para que el libre albedrío sea genuino, debe permitir la posibilidad de elegir mal sin un castigo inmediato y absoluto. Por lo tanto, la justicia y la equidad de Dios se reflejan en su decisión de honrar la elección de Satanás de rebelarse sin extinguir a quienes eligen mal. Hay otra perspectiva que considerar sobre por qué Dios permitió que Satanás y sus demonios siguieran existiendo después de su rebelión. Según el Nuevo Testamento, Satanás jugó un papel importante en los acontecimientos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Podría ser que Dios, a pesar de que Satanás lo rechazó, utilizó las acciones de Satanás para promover su plan final para la redención de la humanidad. La primera aparición de Satanás en el Nuevo Testamento es durante las tentaciones de Jesús en el desierto. En este encuentro, Satanás tienta a Jesús con diversas tentaciones, pero Jesús resiste cada tentación citando las Escrituras. Este momento crítico demuestra la victoria de Jesús sobre la tentación, probando su dignidad para emprender la misión de expiar los pecados de la humanidad. La capacidad de Jesús para resistir estas tentaciones fue esencial para su papel como el sacrificio sin pecado. Solo un ser perfecto e inocente podría soportar la carga de los pecados de la humanidad y transferir su justicia a los culpables. Desde esta perspectiva, la existencia continua de Satanás cumple un propósito en el plan de Dios. Al resistir y vencer la tentación, Jesús validó su papel como redentor. Su triunfo sobre la tentación demostró su pureza y capacidad para asumir los pecados del mundo. Por lo tanto, permitir que Satanás persista podría verse como un componente necesario para probar la dignidad de Jesús para cumplir su misión redentora. Esta perspectiva subraya la idea de que incluso las acciones y los seres opuestos a Dios pueden contribuir inadvertidamente al cumplimiento de su plan divino. La participación de Satanás en la historia de Jesús se extiende más allá de su rebelión y tentación iniciales. Otro papel importante que desempeña es la traición de Jesús por parte de Judas Iscariote. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo cumpliría Jesús su misión de expiar los pecados de la humanidad si no fuera entregado para ser crucificado? En este contexto, la influencia de Satanás sobre Judas se vuelve crucial.
Satanás entró en Judas, instigando la duda y finalmente llevándolo a traicionar a Jesús ante las autoridades. Esta traición fue esencial para el cumplimiento de la muerte sacrificial de Jesús, que era necesaria para la redención del mundo. El papel de Satanás como tentador de Judas sugiere que su existencia, aunque aparentemente malévola, era parte de un plan divino más amplio. Tal vez Dios permitió que Satanás persistiera no solo como una prueba sino como una fuerza instrumental en la narrativa de la redención. Al permitir que Satanás influyera en Judas, Dios facilitó los acontecimientos que llevarían a la crucifixión de Jesús y a la consiguiente salvación de la humanidad del pecado. Esta perspectiva implica que incluso las acciones de Satanás, que parecen totalmente contrarias a la voluntad divina, pueden contribuir inadvertidamente al cumplimiento de los propósitos redentores de Dios. Satanás, que en el pasado fue un ángel de alto rango en el cielo, se rebeló contra Dios y lideró una revuelta, reuniendo una multitud de ángeles para su causa. En lugar de ser destruidos, Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo, exiliados en lugar de aniquilados. Uno podría preguntarse por qué Dios decidió no eliminarlos por su rebelión. Tal vez sea porque Satanás tenía un papel que desempeñar en la gran narrativa de la redención. Su existencia continua podría haber sido necesaria para el desarrollo del plan de Dios, sirviendo como catalizador de los acontecimientos que conducen a la salvación. Esta perspectiva se alinea con la naturaleza de Dios como un Dios de amor y paciencia. El amor, por su propia naturaleza, requiere elección. Para que exista un amor genuino, se debe conceder el libre albedrío, incluso con el riesgo de rechazo. La paciencia y el amor de Dios se extienden a toda la creación, incluso a aquellos que han elegido ir en contra de Él. Si Dios destruyera a todo ser que lo rechaza, el libre albedrío, y, en consecuencia, la posibilidad de un amor genuino, quedaría anulado. Por eso, Dios permite que Satanás y sus demonios persistan, lo que refleja su profunda y duradera paciencia y amor. Si esta exploración le resultó significativa, considere hacer clic en el botón me gusta, compartirla con sus grupos cristianos en WhatsApp y presionar el botón de agradecimiento a continuación.